Imagina una voz. Una voz que atraviesa la niebla del amanecer y se cuela en millones de hogares antes de que el sol termine de salir. Una voz que suena en los coches, en las oficinas, en las cocinas donde el café hierve mientras el mundo despierta. Esa voz es el pulso de España. Una melodía diaria de autoridad, de confianza, de certeza. Esa voz es Àngels Barceló. Durante décadas ha sido el faro que guía la información. El eco que muchos consideran el latido moral de un país. Pero cuando la radio se apaga, cuando el micrófono queda en silencio y las luces del estudio se extinguen, ¿qué queda? ¿Qué queda de la mujer detrás de la voz? Esa es la pregunta que nadie se atreve a formular. Porque Àngels no solo narra la realidad. La crea, la moldea, y en ese poder se esconde un precio que muy pocos estarían dispuestos a pagar. Nació el 7 de septiembre de 1963 en Barcelona. María de los Ángeles Barceló Suárez. Un nombre largo, formal, casi de registro eclesiástico. Su infancia fue el reflejo de un país dividido entre el rigor industrial catalán y la calidez sureña de Murcia. Su padre trabajaba en un laboratorio farmacéutico, metódico, severo, con ese tipo de disciplina que forja el carácter de las hijas observadoras. Su madre era modista, una mujer luminosa que había abandonado sus aspiraciones el día que se casó. Acosada por los tiempos en los que la mujer debía coser, no decidir. Entre ambos mundos creció Àngels, con una hermana enfermera y un entorno donde la palabra periodismo sonaba a lujo o a fantasía. No hubo en ella una vocación precoz ni un llamado divino. Solo una intuición. El deseo de contar. De narrar lo que veía. De sentir que el mundo podía escucharse mejor si alguien lo traducía con precisión. En la Universidad Autónoma de Barcelona se inscribió en la Facultad de Periodismo. Pero no llegó a licenciarse. Para ella la vida nunca fue un título. Fue acción. Movimiento. Una puerta que se empuja, no que se pide. Y aquella puerta se abrió con una mentira. Tenía 20 años. Era 1983. La Corporación Catalana de Radio y Televisión nacía y buscaba jóvenes con hambre de aire y palabra. Un profesor lo anunció en clase. Ella no lo dudó. Se presentó. Durante la entrevista le preguntaron si sabía escribir en catalán. Mintió. Dijo que sí. No lo sabía. Pero esa mentira fue su primer acto de fe. Su primera demostración de que la realidad se puede moldear con el valor de la voz. Consiguió el puesto. Y desde ese instante, su vida se convirtió en un viaje sin retorno hacia la cima. En Catalunya Radio se forjó el mito. En TV3 se multiplicó la imagen. Su voz y su rostro se fusionaron en un emblema. La joven que había entrado mintiendo se convirtió en la figura más reconocida de la televisión catalana. Presentadora, entrevistadora, analista, comunicadora total. Era rigurosa, afilada, carismática. No era la belleza lo que la distinguía sino la intensidad. Su capacidad de mirar a los ojos mientras hacía preguntas que quemaban. Fue en ese universo de estudios, cámaras y luces donde conoció a Josep Morell. Periodista como ella. Compañero de fatigas informativas. Colega que comprendía los silencios del oficio. Juntos formaron una pareja admirada. El matrimonio perfecto del periodismo catalán. En 1994 nació su hija Clara. La niña fue la síntesis de todo lo que Àngels había creído inalcanzable. El amor, la calma, la familia. Su hogar era luminoso, lleno de libros, de conversaciones sobre actualidad y de risas breves entre telediarios. Desde fuera, todo era armonía. Pero el destino rara vez concede tanto sin pedir algo a cambio. El verdadero terremoto llegó en 1997. Aquel año Àngels Barceló estaba en la cima de Cataluña. Era la periodista más respetada, la cara visible de una generación. Pero algo dentro de ella se agitaba con la inquietud de quien siente que su techo es demasiado bajo. Recibió una oferta de Telecinco en Madrid. Una oportunidad de salto nacional. Una decisión que parecía profesional, pero que en realidad era existencial. El precio sería devastador. Hizo las maletas. Dejó Barcelona.
Dejó a su marido. Dejó a su hija de 3 años. Se mudó a 600 kilómetros para dirigir informativos. Lo hizo sin pausa, con lágrimas contenidas y una frialdad que solo el dolor puede justificar. Años más tarde confesaría que lloró mucho. Pero en ese momento, lo que importaba no era el llanto. Era la determinación. El impulso que no se detiene aunque sepa que hiere. La ambición como condena y salvación al mismo tiempo. Desde Madrid comenzó su metamorfosis. Ya no era la chica que mentía para entrar. Era la mujer que se enfrentaba al poder. Durante la catástrofe del Prestige, mientras el petróleo ennegrecía las costas gallegas, su voz era faro y látigo. Durante la guerra de Irak, cuando el gobierno de Aznar se atrincheraba en el engaño, su tono se volvió símbolo de resistencia. Trabajaba en una cadena propiedad de Berlusconi, pero denunciaba la guerra sin miedo. Su contradicción era su fortaleza. Esa paradoja la hizo única. Una periodista crítica dentro del sistema que debía controlarla. Pero cada minuto de gloria tenía un eco silencioso en Barcelona. Su hija crecía sin ella. Una cuidadora, Cristina Vila, se convirtió en la figura maternal constante. Ángels sabía que cada éxito profesional la alejaba un paso más de su hija. Esa distancia se convirtió en su herida más profunda. Un vacío que llenaba con trabajo, como si la fatiga pudiera sustituir el afecto. Era el pacto con el diablo. Había cambiado las noches de cuentos por las noches de redacción. Los abrazos de su hija por los informativos del prime time. Y cada vez que alguien la felicitaba, algo dentro de ella se rompía un poco más. Sin embargo, la culpa no la detuvo. La transformó. Decidió que si su sacrificio era real, debía tener sentido. Cada reportaje valiente, cada crítica al poder, cada editorial mordaz era una forma de justificar la ausencia. La voz que informaba al país era la misma que callaba el dolor. El periodismo se convirtió en su religión. Y ella, en su sacerdotisa más devota. En 2005 regresó a Barcelona. Parecía un intento de reconciliación. La cadena SER le ofreció dirigir A Vivir, que son 2 días. Y lo hizo desde los estudios de Radio Barcelona. Por fin cerca de su hija. Por fin de vuelta a casa. Durante un tiempo, el equilibrio pareció posible. Pero la calma nunca fue su estado natural. En 2008 volvió a Madrid para tomar el timón de Hora 25. El programa nocturno más influyente del país. Y con ese regreso, el ciclo del sacrificio se reanudó. Otra vez el tren. Otra vez la distancia. Otra vez la soledad del hotel y el teléfono frío de las noches madrileñas. Fue entonces cuando comenzó el misterio. ¿Seguía casada con Josep Morell o no? Durante años los medios hablaron de divorcio. Otros lo negaban. Ella nunca aclaró nada. El silencio se convirtió en su escudo. Mientras algunos la describían como exmujer, otros aseguraban que el matrimonio continuaba intacto. Incluso hubo rumores de un romance con otro periodista, Agustín de Grado. Ninguno de los dos dijo una palabra. La ambigüedad fue su estrategia más brillante. Dejó que 2 verdades opuestas convivieran. Así, ninguna podía hacerle daño. La verdad, o su ausencia, se volvió parte de su poder. Controlaba la narrativa de su propia vida. Y lo hacía con la misma precisión con la que manejaba el micrófono. Era periodista y personaje. Guionista y protagonista. Lo entendió antes que nadie. El silencio, bien administrado, es una forma de autoridad. En 2019 alcanzó el trono. Hoy por hoy. El programa más escuchado de España. El Everest del periodismo radiofónico. Desde ese púlpito su voz adquirió una magnitud casi política. Ya no solo contaba la realidad. La definía. Cada mañana su editorial marcaba el tono del debate nacional. Sus defensores la veían como guardiana de la verdad. Sus detractores, como una activista disfrazada de periodista. Y en el fondo ambos tenían razón. El 23 de abril de 2021 la historia la encontró en directo. Moderaba el debate electoral de la Comunidad de Madrid. En el estudio estaban Pablo Iglesias, Rocío Monasterio y los demás candidatos.
Una carta con balas, amenazas de muerte y un país al borde de la histeria. Monasterio negó la veracidad de las amenazas. Iglesias se levantó y abandonó el plató. Barceló intentó sostener el caos. Su voz, firme pero temblorosa, pidió respeto a la democracia. Los candidatos de izquierdas salieron con Iglesias. El debate terminó. Y Ángels pasó de moderadora a protagonista. Fue acusada de parcial, de defender a Iglesias, de atacar a Vox. Pero lo que realmente hizo fue intentar mantener en pie el edificio derrumbado de la política española. Ese día se convirtió en símbolo. Para unos, heroína. Para otros, enemiga. Las polémicas continuaron. En 2022, una frase suya desató una tormenta. Dijo que el periodismo no tiene horarios. Que las noticias no esperan. Las redes la devoraron. Los jóvenes periodistas la llamaron privilegiada, desconectada de la realidad. La acusaron de defender la explotación laboral con palabras doradas. Ella no respondió. Sabía que el silencio, otra vez, era más eficaz que 1000 explicaciones. Los tiempos habían cambiado. La mujer que había construido su carrera con sacrificio y dolor ya no era admirada por su esfuerzo. Era cuestionada por lo que representaba. El símbolo se había convertido en espejo incómodo para una nueva generación que exigía descanso y derechos. En los años siguientes, Ángels Barceló se consolidó como la figura más poderosa de la radio. Cada mañana su voz era capaz de mover las emociones y los titulares del país. Las palabras que pronunciaba en la firma, su editorial matutina, se convertían en argumentos de sobremesa en los hogares y en munición para los políticos. Su influencia era tan grande que ya no solo contaba la actualidad. La fabricaba. El país se despertaba con su tono. Y su tono marcaba el pulso de España. Pero el poder tiene un peso que termina por desgastar incluso a los más fuertes. Su agenda era inhumana. Los madrugones, las horas interminables en el estudio, la presión constante de mantener la credibilidad ante millones de oyentes. A veces se reía de sí misma. Decía que la radio la mantenía viva y la mataba al mismo tiempo. Un micrófono puede ser una cruz. Y el suyo era el más pesado de todos. Su enfrentamiento con la derecha se convirtió en rutina. Sus críticas a Vox eran feroces. Sus choques con el Partido Popular, casi diarios. En su discurso, el populismo y la ultraderecha eran enemigos de la democracia. Y ella, su defensora más firme. Pero a medida que su voz se hacía más política, su neutralidad se evaporaba. Muchos empezaron a verla no como periodista, sino como combatiente. El público estaba dividido. Unos la aplaudían por su coraje. Otros la despreciaban por su ideología. Y ella permanecía en medio de la tormenta, segura de que la imparcialidad era un mito inventado por los tibios. Sus opiniones sobre Cataluña eran una herida abierta. Catalana de nacimiento, había roto con el nacionalismo. Consideraba el procés una enfermedad que había paralizado a su tierra. Años de manifestaciones, confrontaciones y fracturas sociales la habían agotado. Decía que Cataluña merecía volver a la normalidad. Que la política identitaria había secuestrado la gestión pública. Sus palabras fueron dinamita. Muchos antiguos admiradores la llamaron traidora. Otros la defendieron como voz de la razón. Pero Ángels seguía fiel a sí misma. Nunca trató de gustar a todos. Solo de ser coherente con lo que pensaba. Y ese pensamiento, a menudo, tenía el filo de una navaja. En 2023 su mirada se dirigió hacia otro conflicto. La guerra en Gaza la marcó profundamente. Desde los micrófonos de la SER denunció los bombardeos sobre civiles palestinos con una dureza sin precedentes. Llamó genocida al Estado de Israel. Y lo hizo en horario de máxima audiencia. La reacción fue inmediata. Aplausos y amenazas. Apoyo y odio. El país se partió en dos. Pero el escándalo mayor llegó en septiembre de 2025. Cuando decidió comenzar la nueva temporada de Hoy por Hoy desde la frontera entre Israel y Gaza. Emitió desde el lado israelí. Sus críticos la destrozaron. La acusaron de hipocresía. De buscar espectáculo. De predicar desde la seguridad del país que ella misma acusaba. Ángels guardó silencio.
No se defendió. Dejó que el ruido se desvaneciera. Sabía que en el fondo, la polémica era parte de su identidad. Que su nombre solo existía en la fricción. Y que su poder nacía de provocar. No de complacer. A los 60 años, su vida era una colección de madrugadas, titulares y heridas invisibles. Su cuerpo empezaba a pasar factura. En una entrevista confesó que los 3 primeros años al frente de Hoy por Hoy la habían envejecido 30. No era una metáfora. Sus ojeras eran su biografía. Sus silencios, la memoria del cansancio acumulado. La voz seguía firme, pero el alma se agrietaba. En marzo de 2022, tras meses de bromear con ser inmune, contrajo COVID. El virus la dobló. La obligó a ausentarse del micrófono. Por primera vez en décadas, España amaneció sin su voz. Esa ausencia fue más elocuente que cualquier palabra. Mostró que incluso las voces más potentes son vulnerables. Que la fortaleza tiene un límite. Y que la mujer que había desafiado gobiernos no podía desafiar al cuerpo. Cuando volvió, su tono había cambiado. Era más pausado. Más humano. Había en él un temblor nuevo. Una grieta por la que se colaba la fragilidad. Sus oyentes lo notaron. Por primera vez, Àngels Barceló sonaba mortal. Desde entonces, algo en ella empezó a transformarse. Ya no hablaba con la agresividad de antes. Había momentos en los que parecía mirar hacia atrás mientras hablaba al futuro. Recordaba sus inicios, los años en Cataluña, su hija pequeña. Sus palabras, sin decirlo, pedían perdón. El tiempo la había ablandado. Y la redención se acercaba. Esa redención llegó la noche del 21 de noviembre de 2024. Teatro del Liceo de Barcelona. Gala de los Premios Ondas. El auditorio repleto de compañeros, amigos y rivales. Cuando pronunciaron su nombre, el aplauso fue interminable. Subió al escenario con paso sereno. Pero en su rostro había una emoción contenida. Sabía que no era solo un premio. Era un cierre. El reconocimiento de toda una vida. Tomó el micrófono. Y habló. No de política. No de periodismo. Habló de amor, de culpa, de agradecimiento. Miró al público, buscó con la vista a 2 personas. Su hija Clara y Josep Morel. Su voz se quebró. Dijo que sin su cariño y su comprensión no habría llegado hasta allí. El auditorio se quedó en silencio. Era la confesión que nadie esperaba. La periodista implacable mostraba su corazón. La cámara enfocó a Clara. Lloraba. Y en esas lágrimas estaba escrita toda la historia. La infancia separada, la distancia, las ausencias. 30 años de dolor resumidos en un gesto. El país entero vio, por fin, el precio real del éxito. Ese momento fue más que una entrega de premios. Fue una catarsis pública. Una reconciliación entre la madre y la hija. Entre la mujer y la profesional. Entre el pasado y el presente. Àngels Barceló no pedía perdón con palabras. Lo hacía con la mirada. Con el temblor de quien ha sobrevivido a sí misma. Esa noche se cerró un círculo que había tardado medio siglo en completarse. En los meses siguientes, repitió varias veces que Hoy por Hoy sería su último proyecto. Dijo que no temía al final. Que no se enfadaría el día en que la cadena decidiera reemplazarla. Que no le debía nada al micrófono. Que después de toda una vida hablándole al país, había llegado el momento de escucharse a sí misma. Era su manera de anunciar una despedida lenta. Una jubilación emocional. Un adiós que no necesitaba titulares. Solo silencio. Hoy, a las puertas de esa retirada, la figura de Àngels Barceló se percibe como un espejo de España. Su historia es la historia de una nación que ha cambiado, que ha aprendido a convivir con sus contradicciones. Es la historia de la ambición femenina en un país que durante años solo perdonó el éxito a los hombres. Es también el retrato de una generación de periodistas que creyeron en la vocación como sacrificio. Que confundieron la entrega con la pérdida. Y que solo al final comprendieron que el poder no consuela. Solo desgasta. A veces, en el estudio, cuando las luces se apagan y el técnico baja el volumen,
Ángels se queda unos segundos en silencio. Mira el micrófono. Lo acaricia con los dedos. Y sonríe. Sabe que ese objeto ha sido su verdugo y su salvación. Que sin él no existiría. Pero que gracias a él perdió lo que más amaba. En esa dualidad vive su leyenda. La mujer que habló tanto que terminó anhelando callar. Fuera del estudio, su vida ha vuelto a ser discreta. Pasa los fines de semana en Cabrera de Mar. Camina por la playa al amanecer. Compra el pan sin maquillaje. Sonríe a los vecinos. A veces la acompañan su hija y su marido. Nadie sabe si realmente siguen casados. Y ya no importa. Lo que importa es que caminan juntos. Que el tiempo, ese juez implacable, ha decidido absolverla. Su voz ya no necesita demostrar nada. Solo existir. Solo fluir. Los años han dejado marcas. Pero también sabiduría. Sabe que la verdad absoluta no existe. Que cada historia tiene dos versiones. Que cada éxito lleva escondido un duelo. Que cada poder construye su propio abismo. Por eso ahora elige la calma. Elige el silencio. Elige la paz que nunca tuvo. Y sin embargo, incluso en silencio, su voz sigue ahí. Flotando sobre el aire. Colándose por las rendijas del país que ayudó a interpretar. La escuchan los taxistas, los jubilados, los estudiantes. No en la radio, sino en la memoria. Porque las voces verdaderas no mueren. Solo cambian de frecuencia. Cuando llegue el día en que hoy por hoy amanezca sin su saludo. España lo notará. Será un amanecer más pálido. Un café más amargo. Una rutina incompleta. Y sin embargo, en algún lugar, ella respirará tranquila. Por fin libre del micrófono. Por fin dueña del silencio. Su historia no es una biografía. Es una disección del precio del poder. La crónica de una mujer que eligió el camino más duro. Y que al final comprendió que el éxito no se mide por lo que se gana, sino por lo que se pierde. Después de 40 años hablándole al país, Ángels Barceló se prepara para hacer algo que nunca había hecho. Escucharse.